Hola, bienvenidos todos a mi canal Aula Contable. Soy la profesora Joana Mendoza y en esta oportunidad quiero conversar acerca de la evidencia de auditoría y la documentación de la evidencia. El proceso de auditoría de estados financieros tiene como propósito la emisión de un dictamen. El dictamen es la opinión profesional del auditor sobre la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros. La opinión del auditor debe sustentarse en evidencia de calidad que respalde su opinión profesional. Para que la evidencia sea de calidad, esta debe reunir un conjunto de atributos que permitan una opinión confiable sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Entre estos atributos quiero mencionar la suficiencia, relevancia, exactitud, confiabilidad, veracidad, entre otras. De esta manera, el auditor debe garantizar que todo su proceso de revisión tenga como sustento una evidencia lo suficientemente confiable y veraz para que su dictamen pueda ser confiable, es decir, para disminuir los riesgos de cometer errores cuando emita su opinión profesional. ¿Cómo garantiza el auditor una evidencia de calidad que sustente debidamente su opinión profesional? Bueno, para ello, el auditor debe realizar de manera consciente y detallada un proceso de planificación orientado a la determinación de riesgos de auditoría y de materialidad para poder desarrollar un proceso que esté adecuado a la determinación de riesgos y materialidad. Es decir, que las pruebas y procedimientos de auditoría respondan al diagnóstico del riesgo y la materialidad efectuado en el proceso de planificación y de esta manera disminuir la posibilidad de errores en su dictamen. Este conjunto de pruebas y procedimientos que corresponden a la estrategia que el auditor concibe en la fase de planificación en su programa de auditoría para poder llevar a cabo la recolección de evidencia tendrá amplio impacto sobre la calidad de la evidencia que logre recolectar. Por otro lado, el auditor debe necesariamente documentar la evidencia encontrada, porque el dictamen, recuerden ustedes, se sustenta en la evidencia. De ese modo, el auditor debe guardar como elemento de prueba los registros de la evidencia a la cual tuvo acceso durante el proceso de evaluación de estados financieros. Este proceso de documentación no es otro sino el registro de la evidencia recolectada, que permite al auditor almacenar esa información para sustentar su dictamen al final del proceso de evaluación. La documentación de la evidencia puede hacerse de manera manual a través del registro manual de todos los elementos probatorios recolectados durante el proceso de ejecución de la auditoría o puede hacerse de manera computarizada, recurriendo al registro automático de la evidencia. Pero adicionalmente a la evidencia, que son, repito, los documentos probatorios o los resultados de las pruebas aplicadas, sean estas pruebas analíticas o pruebas de cumplimiento o pruebas de doble propósito aplicadas para la recolección de la evidencia, debe estar acompañado del análisis e interpretación que el auditor financiero hace sobre estos elementos recolectados o sobre estos datos recolectados. El análisis de la evidencia recolectada debe ser un análisis sistematizado
y debe ser un análisis integral. Para ello, recomiendo el método de análisis de la evidencia planteado por Pinilla en su libro de Auditoría Operacional. Este procedimiento de análisis de la evidencia establece que los hallazgos se deben describir atendiendo a las siguientes categorías: condición, criterio, causa, efecto y recomendación. Comencemos por identificar qué es la condición. La condición consiste en describir de manera objetiva los hallazgos encontrados, haciendo referencia, por supuesto, a la fuente que sustenta la información presentada de manera narrativa en la descripción de los hechos. El criterio es, en cambio, el elemento referencial con el cual vamos a comparar la situación encontrada. El criterio corresponde al conjunto de supuestos, valores, principios, leyes y normas que rigen el tratamiento contable de la entidad, que para efectos de la situación actual de las entidades corresponde a las normas internacionales de información financiera y las demás normas y procedimientos establecidos en los manuales de contabilidad de las entidades. Para el caso del sector público o entidades del sector público, corresponde el conjunto normativo que rige el procesamiento de datos en ese sector y que representan, repito, el elemento referencial con el cual vamos a comparar la condición encontrada cuando recolectamos la evidencia en el escenario investigado. Es así como el auditor puede lograr determinar a través de este proceso de comparación posibles desviaciones con respecto a los criterios previamente establecidos. Posteriormente, el auditor debe intuir las posibles causas que están ocasionando estas desviaciones. De esta manera, el auditor en la fase posterior podrá formular recomendaciones que vayan a garantizar mejores resultados en la medida en que responden a las causas del fenómeno encontrado o de los hallazgos revelados a través del proceso de recolección de la evidencia en la fase de ejecución de la auditoría de estados financieros. Y luego, por supuesto, el auditor debe completar su proceso de análisis haciendo un pronóstico sobre los posibles efectos de la situación encontrada. Efectos que tienen que ver o que pudieran impactar sobre la veracidad de las cifras, la protección de los activos, el cumplimiento de las normas, la eficiencia de las operaciones y demás procesos que están inmersos en la entidad auditada. Porque el auditor, lo que se busca con los procesos de auditoría de estados financieros es que el dictamen emitido por el profesional de la auditoría sirva a la gerencia para orientar posibles acciones correctivas sobre las deficiencias encontradas y poder impactar de manera favorable la gestión organizacional. Cuando el auditor hace la interpretación o el análisis de la evidencia, debe plasmar en los papeles de trabajo, que son los documentos en los cuales se hace un registro de la evidencia y del análisis de la evidencia recolectada durante el proceso de ejecución de la auditoría, debe plasmar entonces estos posibles efectos, de ser posible, en términos monetarios, cuantificar esos posibles efectos, para que la gerencia pueda entender la importancia de asumir las recomendaciones emitidas en el dictamen de auditoría. Y finalmente, este proceso de análisis debe dejar por sentado en los papeles de trabajo las recomendaciones que el auditor
propone para poder solventar las causas de la condición encontrada. Este método de identificación, repito, de la condición, criterio, causa, efecto y recomendación, que permite realizar el análisis de la evidencia y documentar en los papeles de trabajo, dicho análisis va a garantizar un dictamen lo suficientemente sustentado en elementos probatorios que va a lograr disminuir la posibilidad de cometer errores al momento de emitir la opinión, el auditor, garantizando un proceso de auditoría exitoso, eficiente y eficaz en el logro de los propósitos planteados como mecanismo de control organizacional para mejorar la gestión empresarial. Entonces, de esta manera, sugiero como práctica de auditoría garantizar todos los medios necesarios a través de una planificación basada en la determinación de riesgos y la materialidad, como el grado de importancia relativa de ciertas partidas para el proceso de toma de decisiones, seleccionando las pruebas idóneas y adecuadas que permitirán recolectar una evidencia de calidad y documentar de manera detallada, precisa y veraz esa evidencia, haciendo un registro fidedigno de un proceso de análisis e interpretación guiado por los principios establecidos por Pinilla: condición, criterio, causa, efecto y recomendación, para poder obtener un dictamen que exprese de manera fidedigna la realidad de la entidad auditada al momento del examen con respecto a la razonabilidad de las cifras expresadas en los estados financieros objeto de estudio. De este modo concluyo mi presentación del día de hoy y nos vemos en próxima oportunidad. Chao.